Shalom, shalom, amados, bendiciones y bienvenidos al podcast de La Raíz de Nuestra Fe. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche. Un shalom especial, gracias por suscribirse a nuestro canal de Camilo Alfaro. Hoy vamos a estar hablando acerca de una clase extraordinaria. Espero que puedas estar conectado con nosotros. Ya en este momento en la historia, cuando estamos leyendo, Jacob ha ido a trabajar. Ya tiene su familia, ya en este momento más bien hasta ha salido de la casa de Labán. El padre le ha mandado que salga, le dio una orden. Jacob obedeció. Hablamos acerca también de la semana pasada de la obediencia, de escuchar la voz de Adonai. Y ahora nos encontramos en Génesis capítulo 31. Así que te invito que si tienes allí tu Biblia, puedas en esta noche abrirla conmigo. Y vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es la vida de Jacob y su encuentro con su hermano. En Génesis capítulo 32, en el versículo 1 en adelante es cuando comienza este parashá Vayishlach. Ahora, no lo voy a tocar una vez más todo, porque ya pues vamos hoy en el aliyá número 4. Ya deberíamos cada uno de nosotros estarlo estudiando. Recuerden que en el WhatsApp del Ministerio Israel Casa Integral se envían los audios para que ustedes los puedan escuchar en WhatsApp, y es muy importante que si no están allí todavía, que nos envíen un mensaje a la pastora Cristal y a mi persona para que podamos agregarlos, enviarles el link para que se suscriban, porque todos los días están enviando los audios y usted lo único que tiene que hacer es escuchar y también pues por supuesto seguirlo con la palabra. Jacob en este parashá hace algo que es muy hermoso, y es la reconciliación que él toma con su hermano Esaú. Ahora, voy a tocar una vez más la historia muy por arriba, porque sabemos muy bien que hay un problema en la vida de estos dos hombres, estos dos hermanos. Hubo una contienda bien fuerte entre ellos dos, y todo este tiempo Jacob y Esaú en sí no han hablado. Ha habido una gran separación entre estos dos hermanos. Imagínate tú, si tienes un hermano en casa, el no hablar con alguien por tantos años, y a la misma vez pensar que en cualquier momento Esaú pudiera llegar y quitarte la vida, vengarse de lo que él supuestamente piensa que Jacob ha hecho. Y Jacob tiene miedo. Sabemos que cuando él se le presenta la escalera en el trono de que desciende, la Biblia dice que estaba en un momento difícil, llegó allí, durmió, pero ahora ha pasado también por una experiencia muy difícil, que fue toda la experiencia de Labán, y todavía allí atrás de su cabeza está este momento de Esaú. Así que Jacob hoy, en esta noche, nos va a enseñar cómo lidiar con los miedos, buscar la reconciliación y confiar en la protección divina. Voy a decirlos de nuevo. Lidiar con los miedos, buscar reconciliación y confiar en la protección divina. Esos son algunos de los puntos que vamos a tocar en esta noche. Ahora, si a ti te gusta tomar notas, te invito a que lo hagas, y lo voy a decir porque no porque sea la clase, sino porque cuando estamos en nuestra reunión de jóvenes, el enfoque del Ministerio de Jóvenes es no solo que crezcas tú, sino que un día tú puedas dar una clase similar a esta, con tu propia perspectiva, con lo que el Padre coloque en tu vida, y que tú se la puedas derramar a otros. Es muy importante que para estas clases usted tenga un cuaderno, un lugar donde escribir, y que usted pueda tomar notas para que usted un día también pueda darle la clase a otra persona. Por supuesto, a la misma vez la estamos escribiendo en las tablas de nuestro corazón. Así que Jacob está a punto de comenzar un proceso donde va a reconciliarse con su hermano Esaú. Ahora, a lo mejor en este momento usted se hace una pregunta y dice, bueno, yo en este momento no tengo ningún tipo de reconciliación que tenga que hacer.
O a lo mejor también ni sabemos que tenemos una reconciliación que el Padre quiere que hagamos. Pueden haber situaciones, pueden haber relaciones a nuestro alrededor, personas con las que ya no hablamos, personas que hace mucho tiempo no hablamos por alguna u otra manera, y el Padre está llamando que nosotros siempre estemos en un sentido de reconciliación, que siempre podamos arreglar los problemas. ¿Por qué? Porque no hay nada más incómodo que tener estas situaciones tan difíciles a nuestro alrededor. El Padre llama a que nosotros como creyentes en Adonai, por supuesto, podamos siempre reconciliarnos con otros. Y lo mismo puede suceder en nuestros trabajos. A veces hay personas en nuestros trabajos con los que hemos tenido nuestras diferencias y las cosas son muy incómodas, y aún estos puntos de los cuales hablamos en esta noche pueden ayudarnos a salir adelante. Así que el primer punto que vamos a tocar en esta noche es prepararnos con sabiduría y humildad. Prepararnos con sabiduría y humildad. Jacob no se enfrenta a Esaú sin prepararse. O sea, Jacob no envía toda su familia. Si usted ya leyó, acuérdate que yo les dije que era importante que leyéramos los últimos capítulos para que cuando llegáramos a hoy usted ya pudiera entender dónde estamos. Y Jacob no enfrenta a Esaú. Él no se va directamente a Esaú. Una estrategia muy extraordinaria, porque él decide que va a dividir su familia en campamentos y ora a Adonai y envía regalos como señal de paz. Ahora, esta clase a lo mejor te sirva un día cuando tengas una diferencia con alguien, cuando tengas algún problema con alguien y necesitas reconciliarte con esa persona. Tiene que haber un proceso de reconciliación. Tiene que haber un sentido de humildad, también de humillarse si verdaderamente queremos pedir perdón. Ahora, el perdón viene de dos maneras. El perdón viene nosotros pidiendo perdón por lo que hemos hecho, y ojalá podamos recibir el perdón de esa persona. Porque muchas personas nos lavamos las manos y decimos, bueno, yo ya pedí perdón y ya, eso es lo único que tengo que hacer, yo pido perdón. Y estamos acostumbrados, a lo mejor, eso desde niños, que nosotros decíamos, ay, perdón, y ya el perdón que como que ya se fue, ¿verdad? Como que ya, con eso arreglé todo. Pero la palabra de Adonai nos llama también a pedir perdón, y el pedir perdón es rogar que esa persona nos perdone por lo que hayamos hecho, o tratar de arreglar las situaciones que el Padre nos ha llamado a hacer. Y aquí Jacob nos enseña exactamente eso en esta noche. Ahora, vayamos al libro de Proverbios, capítulo 16, chicos. Proverbios capítulo 16. Y siempre, si usted tiene su Biblia, sáquela, léala conmigo. No solo la escuche, sino léala para que usted mismo la pueda leer y pueda conectarse con su corazón. Proverbios capítulo 16, verso 3. Dice la palabra: encomienda a Adonai tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Jacob no se enfrenta a Esaú directamente, sino que Jacob ora a Adonai, confía en Adonai, mientras está ¿qué? Tomando medidas prácticas. Entonces venimos delante del Padre y le decimos: Padre, yo quiero reconciliarme con esa persona, yo quiero tener una buena relación con esa persona. Y yo creo que lo mismo de este caso viene al caso. A lo mejor un muchacho, un joven, una joven que no ha visto a sus padres en mucho tiempo debido, tú sabes que hay una gran cantidad de situaciones familiares, diferentes tipos de familias, y a lo mejor hay una persona que quiere reconciliarse con su padre, quiere reconciliarse con su madre. Y estos pasos son pasos muy importantes. Mira que Jacob no corre directamente. ¿Por qué? Yo creo que una de las cosas es, primero que todo, tiene miedo a Esaú. 2, necesita entender cómo hacerlo de la manera correcta. Y 3, hay muchas emociones de por medio. Yo creo que eso es tan importante que nosotros lo entendamos como jóvenes. Las emociones están siempre de por medio. Una de las frases que siempre se me ha repetido a mi vida es mente fría. O sea, estás revolucionado, estás enojado, estás bravo, tienes que tratar de calmarte.
no tomes decisiones rápidas, no tomes decisiones que puedan llevarte a vivir consecuencias muy fuertes. Tienes que tener una mente fría. Y Jacob decide que él va a tener una mente fría en este asunto. Ahora, lo más lindo de toda esta historia que estamos leyendo de la Biblia es esa madurez en la vida de Jacob. Esto es como ver un blog, toda la vida de Jacob en una película. ¿Por qué? Porque Jacob, recordemos que antes había actuado rápidamente. ¿Qué había hecho? Se había vestido de la ropa de su hermano, había entrado en esa tienda, había agarrado la bendición, no era la manera que Adonai había instituido, lo había hecho rápido. Y yo le comenté a ustedes la semana pasada en la clase de cómo yo mismo tomé una decisión, después viví las consecuencias. Pero aquí ya Jacob está aprendiendo y eso es muy importante para una madurez espiritual, para un joven que en este momento, como nos comentaban la semana pasada, tomé una decisión, oré al Padre y Él me lo confirmó y ahora veo que el Padre me está apoyando en esa decisión. Y eso es muy importante para nosotros. Por más frustrados, por más estresados, que no vemos para dónde va el camino, no vemos por dónde es el camino correcto a tomar, mente fría, orarle al Padre que Él nos pueda llevar en la decisión. Vayamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4 y en el versículo 6. Filipenses capítulo 4 verso 6. Mira lo que dice la palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Adonai en toda oración y ruego con acción de gracias. Este versículo es tan hermoso y a lo mejor lo hemos escuchado tantas veces. Y mira lo hermoso que nos está diciendo. Dice, no necesitan. En otras palabras, por nada estéis afanosos es, no necesitan estar afanados, no necesitan estar ansiosos, no necesitan esto, dice la palabra, porque ustedes pueden tener peticiones delante de Adonai en toda oración y ruego. O sea, ustedes pueden venir delante del Padre. Y yo creo que nosotros tenemos que entender exactamente eso como jóvenes. Tenemos un hermoso regalo que es que Adonai se hizo carne y vino y habitó entre nosotros para reconectarnos con el Padre. Eso es tan hermoso para nuestra vida. Imagínate tú y yo, hoy en día que conocemos el llamado del Eterno, conocemos el camino de salvación, conocemos que tenemos un mediador que se llama Yeshua y aún así no practicamos esto. Una de las grandes cosas que está matando a nuestras generaciones jóvenes es la ansiedad. Literalmente la ansiedad está matando a miles de jóvenes. ¿Cómo? Los está llevando a que prueben todo tipo de drogas, los están llevando a quitarse la vida, los están llevando a todo. ¿Por qué? Porque no han entendido, y es nuestro llamado a enseñarle a la gente, de que en Adonai pueden encontrar paz. Ahora, en nuestro corazón, al yo decir eso, automáticamente cada uno de nosotros en esta clase tiene que entender algo. Si yo digo, en Adonai pueden encontrar paz, eso significa que nosotros como creyentes tenemos que creer eso. Tenemos que creer que en Adonai podemos encontrar shalom, paz eterna en Él. Y que si nosotros vamos a Él y le decimos, Padre, estoy estresado, estoy ansioso, Padre, no sé qué camino que tomar, por favor dirígeme, coloca en mi camino personas correctas, Padre, por favor, ayúdame a salir de esta situación, ayúdame a reconciliarme con otra persona. Adonai es fiel y dice la palabra y justo para escucharnos y también para perdonarnos. Amén. Santiago capítulo 4, verso 10. Espero que sí estén buscando allí las citas, chicos. Santiago, capítulo 4 y en el versículo 10, después de Hebreos. Como decía un pastor amigo mío, no hay extra puntos por llegar primero, no se preocupen. Santiago, capítulo 4, versículo 10. Dice, humillaos delante del Adón y Él
os exaltará. ¡Wow! Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El mejor ejemplo que yo tengo de esta situación de reconciliarnos, hace unos años atrás, muchos años atrás, tuvimos un problema en la congregación, en ese momento de Easy Cherryville, la casa central, y era una situación donde una persona estaba enojada, había un problema muy difícil allí, había demandado el ministerio, nos había llevado a corte, nos había llevado con todo tipo de jueces, con un falso mensaje, o sea, algo que no era correcto. Y me recuerdo que una de las cosas que nosotros hicimos como ministerio fue que no contratamos a un abogado, porque nosotros sabíamos que no había nada que se había hecho indebido de parte del ministerio. Aunque en Estados Unidos un abogado te va a decir, aunque no hiciste nada malo, es bueno que igual puedas contratar a un abogado. Pero decidimos que no lo íbamos a hacer. Y me recuerdo muy bien que llegamos, esta persona nos llevó a una corte y decidimos una vez más no contratar abogado. Llegamos al día del juicio y el día del juicio, cuando llegamos, esta persona comenzó a hablar. Nosotros decidimos que nos íbamos a quedar callados, que no íbamos a opinar, que íbamos a permitir que el padre fuera el que él mismo nos defendiera. Queríamos reconciliarnos con esta persona, queríamos arreglar el problema, por eso lo tomo como ejemplo en esta noche. Y al final de todo esto, fue algo impresionante para mis ojos, como un testimonio de la fe y también de cómo Adonai, estas citas que estamos leyendo, se cumplen. El abogado de esta otra persona terminó defendiéndonos al frente del juez, porque vio que lo que la otra persona estaba haciendo era completamente falso. Ella entendió el caso, el abogado de esta otra persona, y automáticamente nos comenzó a defender. Para mis ojos, como un joven, niño, hijo de pastor, pues para mí fue impresionante ver cómo el Padre definitivamente nos dice en Santiago capítulo 4, verso 10, humillaos delante del Señor y el Adón os exaltará. O sea, se cumplió exactamente esa misma cita bíblica. Después de años adelante, después de que este caso, por supuesto, la otra persona no estaba feliz. Ella había contratado todo un abogado, había pagado por este abogado. Me recuerdo que las palabras de ella ese día fueron: pero si yo te contraté a ti, ¿cómo es que los vas a defender a ellos? Y bueno, el caso se terminó, se arregló, todo estuvo bien, no hubo problema. Años después buscamos a esa persona. Hicimos exactamente eso. Nos humillamos delante de esta persona, pedimos perdón por alguna situación que se haya tomado y a la misma vez tratamos de arreglar la situación. Siempre nosotros como pueblo de Adonai tenemos que ser un pueblo reconciliador. Es muy importante. Pero cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros buscamos de Él, el Padre nos va a exaltar. Soy fiel testigo exactamente de esta palabra. Nosotros como pueblo de Adonai tenemos que ser conocidos exactamente por tal. Ahora, pregunta para esta noche basados en este primer punto primero. Ante un conflicto o situación difícil, ¿cómo te preparas? El mundo nos enseña que nos preparemos ¿cómo? En ansiedad, ¿verdad? Quédate toda la noche estresado, preocúpate, que te salgan canas, te preocupas, te estresas. Oh, eso es horrible, ¿verdad? Pero el Padre nos llama ¿a qué? A que coloquemos toda nuestra ansiedad delante de Él. ¿Cómo nos preparamos hoy en día? Cada uno de nosotros sabemos muy bien. A veces, una vez más, nos podemos llevar un rencor con una persona 20, 30 años y morirnos por dentro. Cuando nosotros no arreglamos un problema y pensamos que por el no hablar va a dañar a la otra persona peor, eso es como nosotros mismos tomarnos un veneno y pensar que ese veneno va a afectar a otros cuando en realidad nos está afectando a nosotros. Hay muchos estudios de la ciencia, de la parte médica, que han conectado la falta de perdón, la falta de reconciliación a enfermedades como el cáncer.
las han llevado al punto también de la parte psiquiatra, donde también las conectan con personas que pierden su mente por sostener tantas emociones encontradas. O sea que imagínate cómo esta historia de la reconciliación nos enseña a nosotros que tenemos que estar, ¿qué? En shalom. No podemos estar adorando al Padre si no estamos en un verdadero shalom. A lo mejor esto pasa en tu vida hoy en día con otras diferentes situaciones. Tú dices, yo quiero levantar mis manos, yo quiero cantarle al Padre, pero es que siento algo dentro de mí, no puedo, no quiero, es como que no puedo llevarlo. Y a lo mejor son algunas de estas situaciones en tu vida. Cosas, emociones, ansiedades encontradas en tu vida que no te están permitiendo desarrollar el principio de Adonai en tu vida. Bueno, número 2, primero hablamos que el primer punto es prepararse con sabiduría y humildad. Prepararse con sabiduría y humildad. Número 2, luchar espiritualmente antes de luchar físicamente. Ay, este es tan tremendo. Cuando tenemos una falta de perdón con alguien o no hemos reconciliado con alguien, el enemigo comienza a decir, véngate, ven, ódialo, no sé, todo tipo de cosas, ¿verdad? Automáticamente se abre como un portal en nuestro oído y el enemigo comienza a susurrar en nuestra vida cuando alguien nos hace mal. Cuando alguien comienza a hacer algo contra nosotros, el enemigo comienza a decir, ódialo, no sé, desquítate con esa persona, ¿verdad? Y es tan tremendo, yo sé que a cada uno de nosotros a lo mejor en cualquier momento nos ha pasado, porque yo diría que es un poco impresionante que nosotros como creyentes en Adonai a veces hasta podamos escuchar esas voces tan fuertes en nuestra vida. ¿Cómo se puede quitar esa voz en nuestra vida del enemigo? Orando. ¿Cómo se puede quitar esa voz de nuestra vida? Apoyándonos en el lado espiritual con el Padre. Enfocándonos en la conexión que nosotros tenemos con el Padre. Y entendiendo, como dice el libro de Efesios, yo creo que estas citas por supuesto todos las hemos leído. Vayamos al libro de Efesios. Capítulo 6 y en el verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12 nos da la clave cómo luchar primero espiritualmente para entonces poder luchar físicamente. Efesios 6:12 dice, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Hay ciertos lugares en el mundo que tienen ¿qué? Huestes espirituales. Significa que en ciertos países hay toda una potestad que se encuentra allí. En el país de Colombia, en la ciudad de Medellín, hace unos años atrás, era el narcotráfico, la violencia, todo tipo de cosas, y era algo impresionante que se vivía en esa ciudad. ¿Por qué? Porque había una hueste espiritual que estaba dominando allí, que estaba por las calles, era impresionante. Y nosotros tenemos que entender que en nuestra vida como creyentes tendremos también luchas espirituales. Luchas espirituales que tenemos que combatir, que tenemos que pelear y que tenemos que ¿qué? Ganar. Porque el Padre nos ha dado la victoria. Entonces, a lo mejor en ciertas partes de tu comunidad pueden haber ciertas huestes espirituales. Dice la palabra, mira que nos en Efesios capítulo 6, verso 12, no vamos a tocarlo mucho, pero nos da, digamos, como un poco del reino satánico que puede existir en nuestro alrededor. Nosotros a veces siempre le echamos la culpa a Satán, que sí es el principado, el rey dice la palabra, el rey de este mundo. Pero hay principados, potestades, gobernadores
y huestes espirituales de maldad en este mundo. O sea, significa que, amados, nuestra lucha espiritual es muy fuerte y nosotros a veces no entendemos esto. A veces se nos olvida la guerra que se está viviendo en los aires en todo momento. Y como creyentes nosotros tenemos que luchar contra esas cosas, porque hay ciertos países donde hay más violencia, porque hay ciertos países donde hay todo tipo de prostitución, hay todo tipo de hechicería, de brujería, hay ciertos países donde ustedes saben exactamente y tienen que saberlo. Nosotros como creyentes tenemos que saber cuáles son esos principados. Ahora, importante, para poder tener una verdadera lucha espiritual, tenemos que estar preparados espiritualmente. Hay tantas personas que cometen este gran error. No están bien espiritualmente, su vida no está bien espiritualmente, no están orando, no están adorando y se combaten con el mundo espiritual pensando que es que porque automáticamente su vida espiritual va a poder en contra de todo esto. No, uno tiene que prepararse. Por eso lo vemos muy bien en el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza. Tenemos que luchar espiritualmente, pero tenemos que fortalecernos en el Señor primero y en el poder de su fuerza. O sea, prepararnos como jóvenes para poder pelear esta batalla. Hago este punto aquí en este momento. Cada uno de nosotros conocemos una gran cantidad de jóvenes que están perdidos completamente. Que están completamente perdidos. Y uno dice, bueno, pero yo le he hablado. Bueno, pero yo he tratado de decirle que venga a la congregación o que venga a las reuniones, que podamos orar, que podamos cantar. Basado en lo que acabamos de hablar, tenemos que entender que nuestra lucha es espiritual. Lo cual significa que sí, claro, nosotros podemos hablarle a alguien del Mesías, podemos hablarle de venir a la congregación, pero también tenemos que hablar de que muchas personas están bajo una contienda espiritual. Dice la palabra que nosotros fuimos sacados de las tinieblas de este mundo a su luz admirable. Y ese proceso de salida es impresionante. O sea, hay algunas personas que definitivamente tienen una lucha para salir de ese mundo. Hay algunas personas que están atados a la pornografía, hay algunos que están atados a la droguería de la esquina, no solo la droga que uno considera, por supuesto que es muy conocida en las calles, pero hay otras personas que también están atados aún a la medicina que le puede dar un doctor. Aquí en Estados Unidos, donde nosotros estamos, una gran cantidad de la población son automedicados por medicina que un día el doctor les dio y que quedaron adictos a esa medicina. La lucha es también espiritual y ellos a lo mejor no lo pueden ver. Están atados. Nosotros tenemos que entender que el Padre quiere que luchemos también espiritualmente por ellos, lo cual significa que si quieres enseñarle a alguien, quieres hablarle acerca del Mesías, también tienes que orar, tienes que interceder y pedirle al Padre que venga, que reine en tu comunidad, que reine en tu ciudad, que reine en la vida de esa persona y que en el nombre de Yeshua, dice la palabra, nombre sobre todo nombre dado, podamos combatir este mundo espiritual. Importante para cada uno de nosotros, aún en nuestras propias casas físicas. En esta casa no voy a permitir, a lo mejor vives en una casa donde no todos son creyentes, pero tienes tu propio cuarto. En mi cuarto, no voy a permitir que ninguna potestad, hueste de maldad, reine en mi vida. Ahí estamos hablando de ¿qué? De la fe. Estamos hablando cuánta fe tienes tú hoy para entender que como creyente tienes un llamado de Adonai
también para luchar espiritualmente. Vayamos y sigamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, y en el versículo 17. Esto para nosotros como pueblo es impresionante, este versículo. Dice: de modo que si alguno está en el Mesías, en él, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es una prueba de nuestro convenio. Cuando nosotros estamos en Mesías, cuando nosotros estamos en Él, nueva criatura somos. Entonces, no nosotros podemos venir y decir, no, es que yo soy así, no, es que yo siempre he sido así, no, es de que yo siempre me he comportado de esta manera. Eso es una excusa muy fácil para salir del mundo donde Adonai nos quiere sacar. La mente está creada por Adonai para ser entrenada. Si luchas con cualquier tipo de situación en tu vida, enojo, odio, rencor, como lo hemos venido hablando, tu mente está enseñada a controlarse por medio del Espíritu de Adonai. Fue diseñada de esa manera. Entonces, ninguno de nosotros tiene la excusa de decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, porque nuestra mente fue diseñada para que el Espíritu de Adonai venga a reinar y Él, dice la palabra, sea el consolador, ¿qué? De nuestra vida. Una vez más, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, bendito sea el Padre. Y Hebreos capítulo 12, verso 1, en este mismo punto del cual estamos hablando. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor de nosotros nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se sabe muy bien si el apóstol Shaul, Pablo, fue el que verdaderamente escribió Hebreos. No es comprobado, muchas personas piensan que sí, pero no es algo que está 100% comprobado. Basado en las cartas que leemos, pues conectamos algunos puntos y es muy probable que sí sea él, pero verdaderamente no lo sabemos. Si es cierto, si es verdad, no importa, porque las cartas y Hebreos siempre nos hablan acerca de este problema que se llama pecado. Y nosotros como creyentes tenemos que entender algo muy importante, como Talmidim de Yeshua, discípulos de Yeshua. El pecado está ahí. Dice Deuteronomio, te doy la bendición, hoy te doy la maldición. Pero Hebreos y las cartas nos dan un gran ejemplo tan impresionante, y es que nos dicen, ahora que ustedes están en Mashiach, entiendan muy bien que sí, el pecado va a estar alrededor de ustedes, pero ustedes tienen que entender que con que ustedes corran delante de Adonai y corran con paciencia y puedan despojarse de todo peso del pecado, lo cual significa entendiendo que el Padre es nuestro creador y nuestro rey, y que nosotros podamos estar en una conexión directa con Él en todo momento, orando, alabando, exaltándolo a Él, se va a hacer más fácil esta carrera que se llama vida humana aquí en la tierra, para poder decirle al pecado que no. Lo cual nos da a nosotros en esta noche como jóvenes una importante regla que tenemos que seguir. Y es que el Padre espera nuestra relación con Él en todo momento. Para nosotros poder vivir una vida diferente al mundo, una vida completamente diferente, tenemos que estar en una relación con Él. Así como un día un doctor te puede decir, por el resto de tu vida tienes que tomarte este jarabe para que, no sé, lo que sea.
Pues el Padre ha determinado que la forma más correcta para poder pelear en contra del pecado y luchar espiritualmente y crecer, porque ¿cuáles son tanto los beneficios de la oración? Nos conectamos con el Padre, alabamos su nombre, somos bendecidos en Él, recibimos fuerzas del Espíritu. Pero no solo eso, sino que también podemos entonces nosotros combatir en contra del pecado. Se nos hace más fácil. ¿Poder qué? Discernir. Usted a veces ha conocido a personas en su vida que tienen un discernimiento espiritual impresionante. Dice, wow. ¿Cómo es que hacen? Porque están conectados con el Padre. Están buscando su rostro. Dice que Moshe, cuando estaba allí y descendió de la montaña, era tan fuerte la luz que salía de su rostro. ¿Por qué? Porque había estado conectado con el Padre. El Padre nos lo ha determinado esto en nuestra vida. Antes de enfrentar nuestros desafíos, antes de enfrentar los problemas, antes de enfrentar cualquier situación en nuestra vida, estamos dispuestos a luchar en oración y permitir que Adonai transforme nuestro corazón. O sea, qué grande es tu lucha. Si fuéramos boxeadores, llegamos a dos rounds y caemos. O podemos ir toda la lucha posible. O sea, damos nuestro todo espiritualmente en oración, en alabanza, en adoración, para poder entregarle al Padre, como dice Romanos, que un sacrificio vivo, agradable, perfecto a Él. Si tenemos una relación rota, tenemos que orar por sabiduría y fortaleza para poder actuar correctamente en lo que el Padre tiene para nosotros. Para reflexionar en este punto número 2, del cual estamos tocando, por si no lo escribiste y lo quieres escribir, luchar espiritualmente antes de luchar físicamente. Y para reflexionar en este punto, ¿qué áreas de nuestra vida necesitan una transformación divina antes de enfrentar el mundo? Nosotros queremos ser grandes, queremos brillar o queremos, no sé, ser el siguiente evangelista o lo que sea, pero ¿qué áreas de nuestra vida necesitan una transformación divina antes de poder enfrentar este mundo? ¿Queremos ser un pastor un día de la congregación, un líder de alabanza o lo que sea? ¿O queremos ser una gran persona en nuestra comunidad? ¿Cómo vas a hacerlo si no estás en una transformación divina primero? Número 3. Buscar la reconciliación con esfuerzo y con fe. Buscar la reconciliación con esfuerzo y con fe. Jacob se acerca a Esaú ¿con qué? Con humildad, inclinándose 7 veces. A pesar de su miedo, el encuentro termina en reconciliación. Tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte. Yo lo llamé y traté de pedirle perdón, o yo traté de llamar a esa persona, o yo traté de reconciliarme, pero no quiso, entonces, yo ya hice mi parte, yo traté. No, la reconciliación se lleva esfuerzo. La reconciliación se lleva nuestro todo, como lo hemos venido hablando. Para recibir un perdón de otra persona tenemos que dar nuestro esfuerzo. ¿Quién determina este esfuerzo? El Padre. El Padre mismo te va a hablar. Él te va a decir, tú puedes dar más. Tú puedes hacer más de lo posible. Tú puedes hacer más que eso. Así como nosotros esperamos que otras personas vengan donde nosotros y nos pidan perdón y que hagan todo lo posible por pedirnos perdón, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que muchos de nosotros no nos amamos a nosotros mismos lo suficiente, entonces esperamos que odiemos a otros como a lo mejor nos odiamos a nosotros mismos. Tenemos que amarnos a nosotros y también amar a otros. ¿Cómo me amo yo mismo? Qué pregunta tan difícil, ¿no? ¿Cómo me amo yo mismo? Si yo me amo, o sea, si yo entiendo el propósito con el que Adonai me ha creado, pues entonces yo voy a hacer todo lo posible para que mi vida deje un legado de bendición. Mi vida sea de sacrificio agradable, perfecto a Él. ¿Cómo te amas? Cuidándote,
en la comida, en todo tipo de cosas, entendiendo que fuiste creado con un propósito, entendiendo que tienes que esperar hasta que te cases para tener relaciones sexuales, entendiendo que fuiste creado con un propósito más grande del de este mundo, entender que eres pueblo de Israel, conocerte, entenderte para poder amar a otras personas. Dice tanto la reconciliación de la palabra que nosotros lo hemos leído, que en Mateo capítulo 5, verso 23 la palabra dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, o sea, da tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. La reconciliación. Jacob toma esta iniciativa para reconciliarse con Esaú en un modelo del mandamiento. Tremendo, ¿no? Y la misma palabra lo dice, el punto que estamos hablando en esta noche, Romanos. A mí me gusta que podamos todos, dice la palabra, surfear la Biblia. Romanos capítulo 12. Para que usted vea que está allí y un día cuando está en esta situación usted lo pueda buscar. Romanos capítulo 12, verso 18. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea que el Padre nos llama a ser ¿qué? Pacificadores. ¿Se recuerdan el mensaje del monte en Mateo capítulo 5? Donde el Padre nos da las bienaventuranzas y nos dice: bienaventurados los que son conocidos, ¿por qué? Por ser pacificadores. Los de limpio corazón, dice la palabra también, ellos verán a Adonai. Tenemos que ser personas que buscan la paz. Ahora, este versículo nos da también una regla del reino. Ya para terminar en pocos minutos. Dice: si es posible, haz todo lo posible para ser una persona de paz en tu comunidad, pero haz todo lo posible. Pero hay personas con las que no vas a poder reconciliarte. Hay personas con las que no vas a poder tener una relación, pero haz todo lo posible. Última cita de este punto número 3. Colosenses capítulo 3, verso 3. Colosenses capítulo 3, versículo 3:13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como se te ha perdonado a ti tantas veces, tú también perdona a otros, soportándonos. ¿Qué significa soportarse? Hay personas que son difíciles, hay personas que tienen situaciones en su vida y tenemos que aprender a soportarlas. Entender que esa persona también fue creada con un propósito, que es amado por Adonai y que el Padre quiere lo mejor para esa persona, aún también para esa persona. Tenemos que aprender a actuar con humildad. En conflictos tenemos que bajar las barreras del orgullo y tomar la iniciativa para buscar la reconciliación. ¿Qué ejemplos podemos tomar en esta noche para poder comenzar a arreglar también situaciones cuando hemos tomado todos estos puntos? Escribir una carta o hacer una llamada para pedir perdón. Obvio, no hay nada como pedir perdón frente a frente, ¿no? O sea, al frente de una persona, mirándolo a los ojos y pedirle perdón humildemente. Pero si la persona está muy lejos, se puede escribir una carta o se puede hacer una llamada. La primera llamada puede ser que quiero tomarme un café contigo, quiero hablar contigo, por favor te pido que puedas darme este tiempo, tengo unas palabras que te quiero decir. Tenemos que conocer la reconciliación en nuestra vida. No podemos dejar espacios abiertos en nuestra vida, no es bueno, es dejar puertas en nuestra vida. Ahora,
El Padre, como acabamos de leer en Romanos capítulo 12, verso 18, dice, haz todo lo posible por perdonar. El Padre conoce que hay situaciones en nuestra vida con personas que no vamos a poder arreglar las cosas, pero tenemos que hacer lo posible por hacerlo. No nos podemos dar por ya. Yo traté ya. No, todo lo posible. Y si ya al final no se pudo, ok, no hay problema. Entonces, para reflexionar en esta noche, ¿qué relaciones en nuestra vida necesitamos reconciliación? ¿Y qué pasos vamos a tomar en esta semana para comenzar a hacer esto en nuestra vida? A lo mejor conocemos de un amigo, una amiga, una persona, un familiar, un tío, tía, abuela, abuelo, no sé. Y tenemos que comenzar a entender eso en nuestra vida. Esto, por supuesto, nos lleva a nuestro último punto, chicos, que es que confiar en la protección divina de Adonai. Jacob tuvo que hacer todo esto, pero al final lo que él entendía es que él confiaba en Adonai, que había un propósito más grande en su vida y que él sabía muy bien que Esaú no lo iba a poder atacar, porque había un propósito en su vida, que Adonai lo estaba mirando. Que Adonai estaba mirando. Yo creo que este punto es muy importante. Adonai nos mira. Así como Él mira nuestro corazón y nuestras buenas intenciones, también mira nuestras malas intenciones. También mira nuestras malas reconciliaciones con otras personas. También mira nuestra mala fe, nuestra mal camino. También mira las malas maneras que no hemos tratado todo lo posible por reconciliarnos con alguien, sino que hemos hecho lo menos posible. Adonai espera lo mejor de cada uno de nosotros. Rápidamente dice el libro de Salmos capítulo 34 verso 7, el ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Adonai protegió a Jacob y a su familia en el camino. Deuteronomio capítulo 31 verso 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, porque Adonai tu Elohim es el que va contigo. Jacob confía en la protección de Adonai mientras enfrenta posibles peligros. Tenemos que renovar no solo también nuestros compromisos con otras personas, sino también nuestros compromisos espirituales. Confiar en Adonai. Después de toda esa reconciliación, Jacob regresa a Betel, entiende el gran milagro que ha sucedido de que Saúl no lo ha matado y que Adonai lo ha protegido, y le dice a toda su familia, demen todos sus dioses falsos y vístanse de ropas nuevas porque vamos a ir a adorar a Adonai. Impresionante. Tiene que haber una purificación en nuestra vida. Tenemos que vivir, esta frase espero que se te quede en esta noche. Tenemos que vivir como Israel, el nombre nuevo que Adonai le dio, y no como Jacob. Se le dio un nuevo nombre. Vivir como Israel y no como Jacob. Tenemos que ser transformados en nuestra mente. Tenemos que ser transformados en cada área de nuestra vida. Dice Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí. Entonces nuestra vida tiene que ser diferente. Primera de Pedro capítulo 5 versos 6 al 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Adonai para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Adonai, que Él es el que nos exalta. Dice Romanos 8:37, última cita de esta noche. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que va a ser difícil a veces situaciones como las que estamos hablando de pedir perdón a otros, sí. O reconciliarnos, sí. Pero si estamos haciendo todo lo posible, Adonai mira esa intención y también Él nos ha depositado en nosotros el poder y la bendición para poder llevar todo esto a cabo. Cuando estamos identificados con la identidad del Mesías, nuestra manera de pensar, vivir, actuar, cambia. Cuando estamos identificados con la identidad del Mesías, podemos entender que cualquier conflicto o situación difícil, el Padre nos la va a ayudar
a sobrepasar, nos va a dar la bendición, nos va a poder dirigir cómo arreglar cada situación en nuestra vida. Amén. Espero que esta enseñanza de hoy sea de bendición para tu vida, que podamos conocer. Si algo se te queda en esta clase de esta noche es que el Padre espera que seamos pacificadores, que seamos reconciliadores, que el Padre espera de nosotros ser personas que seamos humildes de corazón, como dice su palabra. Amén. Bueno, mis amados, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en el podcast del día de hoy. En verdad ha sido una gran bendición para mi vida. Les invito a suscribirse al canal de Camilo Alfaro y déjenme recordarles que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.